Bueno, ahí está. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vi que algunos ya empezaron a entregar las unidades, la actividad de cierre de la unidad uno. Contesté algunas preguntas en el foro, igual tienen tiempo para hacerlo. ¿Alguna duda expresa que tengan, que quieran compartir? Si no, ya empezamos con el contenido de la unidad 2. Para aquellos que ya tienen acceso. Tienen la nueva hoja de ruta, los materiales, pueden bajarse. Esta clase va a estar dividida en dos partes. Una que va a ser la construcción del objeto en sí a partir de la lectura de coordenadas cartográficas, y después vamos a iniciar el ejercicio guiado número 3, que tiene que ver con consultas, con el guardar como, repasar algunas cuestiones geodésicas. Lo que es el ejercicio guiado 3 lo vamos a ver en dos clases, así que seguramente no lo vamos a terminar por la extensión, dependiendo de lo que nos lleve la clase teórica, teórico-práctico que vamos a hacer en esta primera instancia, ¿no? Así que si quieren, se pueden bajar los materiales. Es una tabla en realidad, después lo que es el mapa mundial es de contexto. Así que ahí tienen para ir siguiendo los contenidos que vamos a hacer durante la práctica de hoy, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre la actividad de cierre? Cualquier cosa lo podemos hacer en el intervalo o después del intervalo. O, como ya saben, tiene un foro específico que fui contestando en la solapa. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Están entrando a la solapa, a la sala. Sí, fíjense que acá tenemos un foro específico para la actividad de cierre. Que ahí pueden ir completando. Precisamente para aquellos que se fueron atrasando o que no asistieron a la clase pasada, pueden ir haciendo preguntas. De todas maneras, por eso les di un mes de tiempo, porque en el transcurso de ese mes que tienen para ir completando la actividad de cierre, ustedes van a alcanzar, se van a poner al día aquellos que se atrasaron al principio o que se sumaron más tarde. Buenas tardes. ¿Sí? Entonces recuerden que ahora estamos en la unidad 2 y que iniciamos esta hoja de ruta, que finaliza el 10 de julio. ¿M? Acá vamos a ver todas las cuestiones que tienen que ver con la construcción del objeto, mapas de presentación, distintas formas de construir un objeto geográfico. ¿De acuerdo? Y esta unidad también va a tener dos ejercicios guiados que ustedes deberán entregar cuando finalice la misma. ¿De acuerdo? Entonces, como les iba diciendo al principio, vamos a empezar a ver, entonces siguen sumando. Si tienen alguna pregunta, la compañera, una de las chicas hizo algunas preguntas. Pueden tomar micrófono si quieren. Bien, no hay preguntas. Vamos a iniciar la clase porque tenemos unas cuantas cosas que hacer. Entonces, vamos a achicar un poco la pantalla. Ahí me están viendo, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ah, buenísimo. Gracias por responder. Buenísimo. Bueno, eh, en principio justamente vamos a hacer una actividad teórica práctica, pero de paso es justamente recuperar contenidos que hemos visto en clases anteriores, y sumarle un poquito más de dificultad, ¿no? Igual esta parte también va a repasar aspectos que vimos sobre geodesia, la importancia de tenerlos en cuenta y justamente iniciar la construcción de un objeto geográfico eh, desde a ver.
desde un procedimiento que es uno de los más, a ver, este, antiguos, digamos, ¿no? Digamos, este método que técnicamente se llama de geocodificación automática, que es el método por el cual, a partir de la lectura de una tabla que contiene coordenadas, cartográficas, se construye la base gráfica, ¿sí? Entonces, este método de construcción, el punto de partida de este método de construcción de un objeto, como geometría punto, ¿sí? Piensen que la construcción inicial de un objeto geográfico inicia como un par de coordenadas X e Y, ¿de acuerdo? Después, para construir una línea necesitamos todo esto sostenido en el modelo vectorial. Para construir una línea necesitamos dos, como mínimo, dos pares de coordenadas X e Y más de tres para construir un polígono, para cerrar justamente y construir un polígono. Entonces, digamos, esta clase está apuntando a ver, ensayar o simular un ejercicio de captura de posiciones obtenidas en campo a través de dispositivos, navegadores que se conecten con la constelación de satélites geoposicionales, ¿no? Entonces, esto recupera un poco, digamos, cómo se trabajaba hace 10, 20 años y era el método, digamos, mucho lo más básico que existía. Hoy en día, y la clase que viene, vamos a ver otros métodos de construcción semiautomática o más automatizados para construir un objeto geográfico a partir de la lectura de coordenadas exhibidas en una tabla, ¿sí? En la componente alfanumérica. Entonces, en principio, nosotros, yo quería ver si podemos mostrar acá, estamos a esta altura, ¿sí? De la cursada, es nuestro punto de partida, vamos a construir objetos a partir de un método de geocodificación, de un algoritmo que tienen los sistemas de información geográfica. Vamos a mostrar dónde está almacenado ese algoritmo en QGIS, a diferencia como lo hacen otros software que lo tienen bastante separado a como lo vamos a ver en QGIS, con la salvedad de que en esta oportunidad y en la clase de hoy vamos a construir un objeto como geometría de puntos a partir de la lectura de dos campos en donde en uno va a estar la posición de la latitud y en otro la longitud, ¿sí? O sea, la coordenada X y en otro la coordenada Y. Repasando para cualquier sistema de información geográfica, quién es la X y quién es la Y. ¿A qué corresponde la X? ¿Al movimiento este-oeste o norte-sur? Que esa es, digamos, la principal dificultad que han tenido a través de todas estas décadas en discriminar quién era X y quién era Y cuando el algoritmo que funciona para construir la base gráfica, o sea, construir la base georreferenciada, a partir de la lectura de una tabla que tiene coordenadas, cómo hace el sistema con un algoritmo que lo tienen cargado todos los sistemas de información geográfica desde antaño, ¿sí? Pero para eso hay que saber qué tienen almacenado, qué consideran como X y qué se considera como Y, ¿está bien? Y la carga de esos números, de esos valores, de esa variable X y esa variable Y, va a estar en función de si yo elijo mi modelo vectorial exhibido en coordenadas planas o en coordenadas geodésicas o geográficas, ¿de acuerdo? Proyectado o no proyectado. Entonces, esos números van a estar en función de cómo elija mi modelo de datos, si proyectado o no, ¿de acuerdo? Obviamente que esos números, esas variables van a estar amparados por un marco de referencia, como dijimos la semana pasada, las semanas anteriores, marco de referencia WGS84 o ajustado a un sistema de referencia más específico dependiendo del lugar geográfico en donde ustedes estén haciendo la captura del dato. ¿Sí? Si es un trabajo mucho más
de alta resolución y quizás tengan que ajustarse a un sistema de referencia que esté acotado a un recorte espacial mucho más pequeño, ¿no? De eso trabajamos las semanas anteriores, de acuerdo a de qué depende la elección del tipo de coordenadas que elija. Si voy a hacer alguna mensura fina, elegiré un modelo proyectado, y si voy a hacer un modelo más regional o a futuro pensarlo en transmitir, compartir esos datos, lo pienso directamente en un modelo no proyectado, en coordenadas geográficas. Entonces, el ejemplo de hoy va a estar centrado aquí. Voy a otra vez poner el mouse con el cursor, así me pueden ver mejor. Sí, vamos a estar acá. Bien, y siempre este método de geocodificación alineado en la metodología que lo vamos a ver hoy, va a arrojar como producto espacial la geometría de puntos. La semana que viene vamos a ver otro tipo de métodos, ¿sí? Y que aluden a un uso mucho más moderno de las bases de datos georreferenciadas con el marco de lo que es el contexto de datos abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente para hacer ese tipo de construcción, tenemos que hacer toda una metodología de trabajo de, por un lado, convertir la tabla en base de datos y luego la base de datos en una base de datos georreferenciada. Entonces, atendiendo a que nosotros hoy vamos a construir un objeto geográfico que es producto, es la representación geométrica de un modelo de datos georreferenciado, eh, ¿cómo hacemos para transformar una tabla en un modelo de datos georreferenciado? Entonces, tenemos que recuperar los aspectos que vimos en clases anteriores, que tenemos que trabajar con una base de datos. Esa base de datos persigue una estructura, persigue un modelo de datos estructurado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que considerar que las columnas que vemos en un Excel se van a denominar campo porque van a estar ceñidas por una estructura, o sea, voy a tener que definir previamente qué tipo de dato va a reflejar esa tabla. Por lo tanto, voy a definir una estructura, ¿sí? Un nombre de campo que tiene que cumplir con ciertas consideraciones, que no excedan los 8 caracteres, que no haya espacio. Bueno, todas esas cuestiones las vamos a repasar y las vamos a ver empíricamente, y que además tenemos que ajustarnos. Si es un campo carácter o texto, no puede tener más de 255 caracteres. Y si es un campo numérico, bueno, definir si es un número entero, un número decimal, dependiendo qué tipo de operaciones voy a realizar sobre el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cada campo va a integrar lo que es la base de atributos, las variables, los atributos, las propiedades que va a asignarle, que le va a conferir a ese objeto geográfico, y que además están regidos por un paquete de normas que propicia la familia de normas 19.100 inherentes a la información geográfica, ¿de acuerdo? Entonces, hay un par de consideraciones que vamos a seguir viendo. Ustedes han visto en para generar cartografía temática que teníamos que tener esas consideraciones, porque a partir de tener esa vigilancia acerca de qué tipo de estructura tiene la base de datos, me permite hacer tal mapa temático o tal operación. Bueno, acá en lo que vamos a hacer hoy también tiene que ver con atender a esa estructura. Bueno, la definición de objeto geográfico está regido por una norma ISO TC 211, en donde hay que tener ciertas consideraciones a lo que es un valor de atributo, ¿no? Eso está normado por la norma 19.110, que permite catalogar esa información, caracterizarla de acuerdo a un diccionario de datos internacional, y que todos los países, cuando definen su infraestructura de datos espaciales,
justamente, precisamente los organismos públicos que generan información oficial o información de base para que los usuarios finales podamos tomarlo de manera gratuita y generar nuevos objetos geográficos personalizados o generar desde otra dependencia objetos derivados de esos objetos geográficos básicos y fundamentales, tales como los límites, los cursos de agua, la red vial, nacionales, provinciales, la red de caminos, ¿sí? Justamente para hacer gestión sobre el territorio, ¿no? Entonces, hay este paquete de norma justamente atañe a lo que es la definición del objeto, en donde la tabla de atributos va a tener ciertas consideraciones. ¿Qué valores posibles tiene cada atributo? Digamos, tener una normalización, un criterio unificado. Si hay un campo que le da referencia al objeto sobre unidades de medida o valores de área, bueno, justamente declarar que el valor de la superficie de ese campo va a ser de kilómetros cuadrados, metros cuadrados, bueno, eso tiene que ver con el valor de dominio posible que tenga ese atributo y las relaciones posibles que se puedan hacer a partir de esos valores. Como ya han visto, también hay toda una serie de codificaciones de territorios oficiales que me permiten relacionar datos estadísticos que provienen de las oleadas censales, ¿no? Esto es, digamos, inherente a nivel mundial. O sea, todos los países, todos los estados generan datos a partir de sus censos, ¿no? Saber el estado de las poblaciones, censos económicos, justamente para hacer análisis socioeconómico, bueno, de todo tipo, censos agropecuarios, ¿sí? En ese sentido, a los territorios se le asignan códigos oficiales que sirvan para unir, digamos, actualizar a través del tiempo datos en el mismo territorio, ¿sí? Para que facilite el análisis multitemporal, ¿no? Entonces, en los mapas temáticos que vimos para el ejercicio 2 guiado, vimos ejemplo de ello, ¿no? Que había una base de datos, eso es una de las preguntas que tiene la actividad de cierre de la unidad uno, que cuántos campos aluden a tener códigos definidos de manera oficial por algún organismo que genera estadísticas oficiales a nivel nacional o provincial, ¿de acuerdo? Entonces, eso no está disociado de lo que vamos a ver, de lo que está normado, ¿sí? O sea, todos los países definen códigos, ¿sí? A sus territorios, a sus unidades jurisdiccionales a distintas escalas, ¿sí? Y operaciones que le vamos a poder hacer a los campos. Entonces, en función de ello, era importante adelantar un poco de lo que se va a ver en la última unidad sobre infraestructura de datos espaciales y cómo está hoy regida la información geográfica a nivel mundial para que sea consumida a través de conexiones de cualquier cliente pesado como es QGIS, ¿sí? Que se conecta a través de Internet y baja información gratuita, como por ejemplo ustedes han hecho con OpenStreetMap o Google. Bueno, eso lo podemos hacer porque hay una serie de normas que propicia una cierta configuración para que la misma sea consumida de manera, eh, digamos, abierta y rápida, ¿sí? Pero sin esos protocolos de trabajo, eso no funcionaría, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo podemos construir una base de datos georreferenciada con una metodología de trabajo muy antigua y que todavía se puede seguir haciendo, ¿no? De hecho, hoy en día los sistemas, los navegadores o los diferenciales hacen sus capturas de posiciones de los artefactos, de objetos o de hallazgos o track o recorridos que se hagan en campo y la idea es que
automáticamente se reproduzca la cartografía a partir de unir esos puntos. Pero siempre la captura de las posiciones o de los recorridos que se hagan con estos dispositivos, ya sea un navegador específico que se conecta con la constelación de satélites, o ya sea a través de un smartphone que tenga esas capacidades de conectarse con antenas propias de GPS, ¿sí? En ese sentido, vamos a hacer la simulación de que obtuvimos esas coordenadas, ¿está bien? Entonces, hay una serie de procesos que tenemos que saber. Si bien hoy en día se bajan los puntos y la cartografía prácticamente ya está resuelta, ¿sí? Ustedes van a campo y pueden decirle al sistema que se conecte automáticamente con la PC y que se reproduzca el mapa con un solo clic o en el mismo display del navegador, dependiendo digamos, el modelo de instrumento. Ustedes van a ver la cartografía en línea. Lo mismo pasa con los Smart que tienen apps en donde ustedes van haciendo el recorrido y se va dibujando su trayectoria. Bueno, esa trayectoria la van a ver como una línea, pero en realidad es una sucesión de puntos. Siempre es una sucesión de puntos. Ahora, esa sucesión de puntos va a estar dada en función de cada cuánto baja la posición de ese punto en el tiempo, ¿sí? Entonces, hay dispositivos que baja cada 10 segundos, baja la conexión, el punto. Pero si voy y quiero una trayectoria mucho más, una curva, una sinuosidad, algo más, más fino, necesito ajustar, bajar los tiempos, o sea, que por segundo baje la conexión y la posición de ese punto en el espacio. Bueno, entonces va a depender eso de las capacidades del instrumento que a mí me permita, eh, a ver, setear cada cuánto capturo, cada cuánto me conecto con la constelación de satélites para que me haga la trayectoria de mi camino en el campo, ¿sí? Entonces hay toda una cuestión ahí muy fina que alude a la captura de los puntos en campo y que va a depender mucho de la calidad del instrumento. Pero la clase de hoy es mucho más sencilla. Vamos a simular que esos puntos los bajamos o que alguien me los pasó, porque todavía sigue ocurriendo. A ver, no puedo dejar de enseñar cómo se construyen puntos a partir de la lectura de un listado que tenga coordenadas. No puedo dar por sentado que todo va a ser automático, porque siempre va a ocurrir en algún momento que exista la posibilidad de que alguien me dé un listado de coordenadas o que tenga que la necesidad de construirlos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer este recorrido en donde hacemos la captura del punto, tenemos las coordenadas en una tabla y de paso vamos a repasar qué es esto de convertir una tabla a base de datos. Entonces, el proceso inicial que vamos a empezar a trabajar está en los materiales de la clase uno. Entonces, por fuera de QGIS vamos a trabajar o en Excel, dependiendo que tengan ustedes cargados en sus computadoras. Si no tienen Microsoft, pueden trabajar OpenOffice, que no son incompatibles, pueden tener los dos. De hecho, yo tengo Microsoft y OpenOffice, ¿sí? Dependiendo qué es lo que quieren hacer. La captura que tienen acá en pantalla, la tabla está abierta en OpenOffice, ¿sí? Eso queda a gusto. Yo puedo abrir primero en OpenOffice, perdonen, puedo abrir en OpenOffice, que es la herramienta Calc, ¿sí? El análogo a Excel, ¿sí? Y ahí abro la tabla, ¿sí? La tabla que ustedes tienen en la en la diapositiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago que esta tabla ingrese de manera correcta para ser entendido por el algoritmo que tiene cargado, por ejemplo, QGIS o otro sistema de información geográfica, y que además
entienda cuál es la coordenada, cuál es el campo que contiene el movimiento este-oeste o el movimiento norte-sur. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer un par de operaciones, que eso alude a un proceso de normalización o proceso de sistematización de las bases de datos, que alude a que le tengo que hacer un par de arreglos de manera tal de que esto sea transformado a una base de datos y esa base de datos con una cierta estructura, o sea, vamos a asignarle a esta tabla una estructura en donde tenemos que declarar quién es el campo, qué tipo de datos va a tener almacenado, cuántos registros vamos a migrar para consumirlo en QGIS, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver, yo acá estoy en la tabla en sí, tenemos que justamente ver algunas consideraciones que vimos en las primeras clases, ¿no? Que los campos no pueden tener, yo me acerco un poco más, los campos, los nombres del campo, no pueden tener tilde, no pueden tener separaciones, no puede tener espacios. Si quiero poner dos palabras, la tengo que separar con guión bajo, ¿sí? Entonces, y declarar qué tipo de objeto, qué tipo de estructura o qué tipo de dato va a tener o tiene almacenado el campo, ¿de acuerdo? Entonces, en principio es esta tabla que está en Excel o en Calc, en donde a mí Excel me permite ingresar cualquier cosa y eh, no me emerge un cartel diciendo qué tipo de dato querés poner como si lo hace Access o cualquier software que tiene, digamos, que está preparado para almacenar base de datos. El mismo QGIS, cuando vean que vamos a construir bases de datos desde QGIS, lo primero que me pregunta qué tipo de campos quiero y qué tipo de estructura, qué tipo de datos voy a almacenar en esa base de datos, ¿de acuerdo? No es que yo puedo cargar como quiera las cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, Excel me deja hacer lo que quiera. Pero cuando lo quiero pasar a base de datos, ahí yo tengo que eliminar los títulos, o sea, cualquier tabla que se baja de un repositorio de datos abiertos, algunas cosas ya vienen normalizadas como base de datos y otras vienen con títulos. Los títulos no los puedo migrar. O sea, no, el QGIS no lo va a entender como una base de datos, va a ser, digamos, residuo. Entonces, si esto no me sirve, lo tengo que eliminar. La fuente, bueno, todo lo que se elimina, ¿sí? De hecho, si yo tengo que reducir la cantidad de caracteres en los nombres de campo o los voy a simplificar, tengo que justamente almacenarlos o anotarlos en algún lado. Esas anotaciones las puedo hacer justamente, ¿sí? En una planilla, en un texto, en un Word o en un formulario que responda a lo que es el metadato. En el metadato, guardo toda la información inherente a los datos, ¿sí? Inclusive a la descripción de los campos, cómo fue hecho, quién lo hizo, a todo lo que tiene que ver con el linaje de la información, por cuántas manos pasó, ¿sí? Eh, Todo eso, y el metadato también está regido por una norma 19.115, ¿sí? Que promueve la aplicación de estas buenas prácticas que hace al amparo de esa información digital que está consumida libremente a través de la web. Entonces, justamente si viene con un metadato, me va a hablar acerca me va a dar un cierto respaldo, es la fuente, ¿no? Bueno, en este caso, todo lo que yo borre lo puedo guardar en otro lado. En principio, vamos a hacer este proceso, ¿no? Antes de analizar el tipo de datos almacenados, de marcar el área comprendida por los datos, declarar la estructura de los campos, definir el formato de archivo adecuado, definir los nombres de los campos, analizar la completitud de los datos, eliminar los datos externos. Todo este trabajo es lo que tenemos que hacer dentro de lo que llamamos, en términos metodológicos, previos a la georreferenciación,
El proceso se denomina sistematización de la base de datos o normalización, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso va a ser, en este caso, la transformación de una tabla a una tabla estructurada, ¿sí? Cuando le aplicamos, la normalizamos, ¿sí? Le aplicamos estructura, definimos el tipo de datos que vamos a almacenar en cada campo, hacemos justamente la construcción de una base de datos para poder importarla desde QGIS. En este caso, el proceso va a ser de XLS a CSV, ¿sí? Ese es el primer proceso que vamos a hacer. A la tabla le vamos a definir estructura a cada campo para convertirla a una base de datos y así poder ingresarla a QGIS. Entonces, esta parte está paso a paso, pero lo voy a hacer en vivo, ¿de acuerdo? Entonces, los títulos los voy a eliminar, ¿de acuerdo? Las fuentes también las voy a eliminar, ¿sí? Entonces, número, en este caso, para que a todos nos quede igual, ¿sí? Le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner, por ejemplo, ID, ¿sí? ID o número único, que esto va a apelar a que cada punto va a tener una identificación única, una conexión única con su objeto geométrico, ¿de acuerdo? No puede haber dos registros que vaya a una geometría o viceversa. Siempre la relación es uno a uno. Y esto también es una regla topológica, que alguno me preguntó en el foro a qué hace referencia este, que las bases de datos georreferenciadas tengan que cumplir reglas topológicas. La más básica es que los objetos tienen una relación única con su registro en la tabla, ¿sí? Y a la inversa. Un registro de la tabla, una relación única con una geometría. Eso es una norma básica topológica de los objetos geográficos almacenados en una base de datos georreferenciada, ¿de acuerdo? Que eso fue una pregunta que hicieron en el foro, que es parte de eh, un verdadero o falso de la actividad cierre de la actividad uno, ¿de acuerdo? O sea, los objetos geográficos cumplen con ciertas reglas topológicas que tienen que ver y que las vamos a terminar de definir cuando realicemos la clase de dibujo, de digitalización, de construcción de los objetos de manera supervisada, o sea, dibujar una línea, dibujar un polígono o dibujar un punto, ¿sí? A mano alzada. Eso es otro tipo de proceso de construcción del objeto geográfico, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver la construcción del objeto geográfico a partir de la lectura de coordenadas almacenadas en una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, el campo punto longitud y le vamos a poner, por ejemplo, como valor longitud, ¿sí? Long, ¿sí? Long. Y latitud vamos a ponerle lat, ¿sí? Y fuente está bien. Entonces, recuerden que la cadena de caracteres, los nombres de los campos no pueden exceder los 8 caracteres. Más allá que QGIS parece muy permisivo y a veces tolera ver cadenas de caracteres en los nombres de los campos más largas, ¿sí? En los nombres de los campos. Eso no quiere decir el dato, ¿sí? El dato puede tener hasta 255 caracteres, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los nombres de los campos, para garantizar fluidez futura de esa base de datos a través del tiempo y en distintos software, que no exceda los 8 caracteres. ¿Está bien? Por más que QGIS sea permisivo y a veces muestre que supere esos 8 caracteres. Ustedes piensen que este sistema tiene que ser flexible para ser importado en otros sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, que no existan tildes en los nombres de los campos y después tenemos que declarar que este registro sea definido como nombre de campo, ¿sí? Ahora, ¿quién es el que está así como está? Nosotros estamos diciendo de manera oral, pero para la tabla, ¿quién es el nombre de campo? Para esta tabla, ¿quién es el que cumple el rol de nombre de columna? Todavía no definí
que esas columnas van a ser denominadas campos. ¿Qué les parece a ustedes? En la tabla, sí, en En el esta tabla que Excel, ustedes ven, sí. ¿Quién es? ¿Quién cumple el la rol? fila uno. Fila uno, campo, columnas, ¿eh? Estoy hablando de columnas o campo. Ah, Columna, muy bien, ahí me dice Felipe. A, B, C, D. Por ah, ahora, el que está cumpliendo el rol de denominación de campo es A, B, C, D. Recuerden cuando ustedes hacen algún ordenamiento de la base de datos, le dice, cuando hacen ordenar, ahora está bastante automatizado, que dicen ordenar y a veces les pregunta si lo va a ordenar por un criterio, definido o no definido. ¿Sí? Si no está definido, va a ser por nombre de columna. Si yo esto la abro en Excel, cuando hacen filtrar, les pregunta si en la tabla está como previamente convertida a base de datos y lo definen como nombre de campo o no tiene nombre de campo. ¿Sí? Entonces, por ahora, la tabla, las columnas se llaman A, B, C, D y donde dice ID, long, lat y fuente es un registro más, ¿sí? Es una fila más. Entonces, lo que vamos a hacer es este proceso de conversión, en donde el nombre del campo va a ser ID, long, lat y fuente, ¿sí? Entonces, la vamos a convertir. Entonces, una vez que tenemos esta operación hecha, que los campos no tienen ningún carácter especial, no tienen separaciones, y por otro lado también podemos hacer un ajuste automático, ¿sí? Que ajuste en función de la cadena de caracteres más larga. Ven que, supongamos que yo tengo este ejercicio, ¿no? A veces se acumula. En el caso del calc no se ve de esta manera tan clara. En el Excel se ve un poco más. Cuando exporte, saca una foto de lo que ve. Y si yo tengo acotado el campo o comprimido, es muy probable que me trunque la cadena de caracteres. Entonces eso es peligroso. Entonces antes de grabar, yo no voy a grabar el XLS, me lo voy a reservar como backup. Voy a hacer un guardado. Esto lo voy a hacer ahora usando Calc y después lo muestro en Excel. Entonces, si hago un guardar como en Calc de OpenOffice, voy a guardarlo como texto CSV, ¿sí? En principio como CSV. Hago guardar, lo voy a guardar en una carpeta aparte. Yo acá voy a definir una carpeta temporal 2. Lo voy a hacer dos veces, ¿sí? Para que ustedes vean. En carpeta temporal lo voy a guardar como CSV, ¿sí? Separados por coma. Cuando lo haga, me está preguntando cómo lo quiero guardar. Lo voy a guardar para que me respete las tildes, por ejemplo, como la codificación de texto latino UTF-8, ¿sí? Que ya en las últimas versiones de Excel ya está por default, ¿sí? UTF-8, que justamente me permita ver palabras con tildes, con caracteres especiales del idioma castellano. ¿Está bien? Y ahí ya lo guardé como CSV. ¿Está bien? Eso es guardarlo como CSV en Cal. Yo ahora lo cierro y lo muestro cómo se abre en Excel. Acá lo abrí en Excel, ¿sí? Acá lo estamos viendo en Excel. Bien. Esperen que tengo todas las herramientas, mostrar los paneles. Ahí está. ¿Sí? En Excel es la misma historia. También hago la misma operación, elimino, ¿sí? Elimino los campos. Yo voy a acercar. Defino, pongo ID, ¿sí? Puedo hacer lo mismo que hicimos en Calc. Vamos a poner long, lat, ¿sí? Y también hago clic sobre esta celda delante de la A y delante del uno y hago ¿ven? En cualquier lado donde yo haga este doble clic, ¿ven? Que estas dos flechitas opuestas automáticamente se ajusta la visibilización de los datos dentro de cada campo, sin correr el riesgo de que alguno esté así y me trunque la cadena de caracteres o
dígitos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en Excel. Si en Excel también lo tengo que guardar, hacer el pasaje de XLS a CSV. Antes también puedo definir, por ejemplo, el formato de celda. Bueno, en este caso, yo quiero definir que sea número, ¿sí? Y hago 6 dígitos detrás de la coma, ¿sí? Entonces vamos a decir formato de celda, lo mismo tendría que haber hecho con el calc, ¿sí? Pero si están utilizando la versión de QGIS recomendada o superior, ya también tienen la oportunidad de definir el formato de los campos dentro de QGIS. Eso es una gran ventaja. Ahora, si tienen una versión mucho más antigua, anterior, este, a la recomendada en la diplomatura, este paso lo tienen que hacer acá. Ya no lo pueden modificar dentro de QGIS, ¿de acuerdo? Salvo que usen rehacer campos y todo ese lío. Pero la idea es que tengan en cuenta esto, ¿sí? Entonces, si yo quiero ahora guardar esta tabla en Excel, guardarla como CSV, ¿sí? Yo la voy a guardar en otra carpeta para que vean que es lo mismo, temporal 3, ¿sí? Voy a guardar esta tabla como CSV. En las últimas versiones de Excel, fíjense que ya viene formateado, contemplado que hay que usar la codificación UTF-8, que es la versión más actualizada de codificación de texto. Todos entienden, ¿no? Lo que estoy hablando de UTF-8, ¿qué significa? Que hoy en día han visto tablas cuando consumen información que hay veces que las palabras tildadas se ven mal, ¿sí? Entonces, para las palabras que justamente de habla hispana, del idioma, bueno, latino, este, tenemos un problema con las tildes y con los caracteres especiales como la ñ. ¿Sí? Entonces, si no usamos una codificación de texto adecuada, eso se ve mal. En cambio, si ya tenemos contemplada de setearla como UTF-8, de hecho ya QGIS por default es UTF-8, tenemos garantizado que las tildes se vean bien, ¿sí? Entonces, CCB, UTF-8 delimitados por comas. Ya esto ya viene contemplado en las últimas versiones de Excel, ¿sí? Entonces ahí ya lo transformé en CCB. Bueno, si yo ya me quiero ir, o sea, ya tengo todo formateado para ir a QGIS, puedo cerrar tengo que cerrar el Excel o el Calc. Nunca abrir una tabla teniendo abierto el programa. ¿Qué quiere decir? Yo puedo cerrar la tabla, pero dejar abierto Excel. Eso queda guardado en la memoria del programa y eso me va a traer un problema cuando la importe a QGIS. ¿Está bien? O sea, yo voy a importar esa tabla dentro de QGIS. Para ello necesita que la tabla no tenga ningún residuo en otro software y eso se llama caché. ¿Sí? Siempre hay una memoria temporal en cada programa que queda la memoria de que eso fue abierto. Si no se cierra el programa, no vacío el caché. ¿De acuerdo? O sea, si yo voy a abrir esta tabla, tengo que cerrar Excel. Excel local o lo que sea. ¿Sí? Siempre se trabaja un programa por vez. Y más que si van a migrar. ¿Bien? Entonces, acá les mostré la migración. De acuerdo, acá tienen el paso a paso, cómo definir los campos. Todo eso queda escrito en la diapositiva y lo mostré. Bueno, acá está mostrado como X-long, Y-lat. ¿Sí? En este ejercicio, a ver, esperen, para seguir lo mismo, yo puedo abrir, sí, lo voy a hacer, así ustedes lo tienen. Entonces yo voy a abrir de nuevo en este CSV, por ejemplo, ¿sí? En Excel, y acá voy a poner para que les quede igual que la diapositiva, y guión bajo lat. ¿Por qué pongo X guión bajo long? A propósito, para que ustedes tengan en cuenta que el algoritmo matemático que está funcionando dentro de un sistema de información geográfica define que para todo X se ingresan los valores que corresponden a los movimientos este-oeste, a la longitud. Y para todos los valores que dice ingrese en Y, los valores que en su tabla tengan los movimientos que corresponden a norte-sur, ¿sí? Entonces, a propósito, y es lat y x es long, longitud, ¿de acuerdo? Entonces,
de nuevo, ¿sí? Puedo encerrar el área. Eso ya QGIS lo está manejando de manera automática. ¿Por qué estoy usando una manera bastante primitiva? Porque en las versiones anteriores de QGIS necesitaba encerrar el área por los datos. Si yo sin querer guardo así, es muy probable que si no atiendo lo que me dice QGIS y vayan más columnas y registros vacíos. Entonces, si yo me acuerdo desde ahora encerrar el área comprendida por los datos y hago guardar y cierro, ¿sí? Aseguro que sean esos campos con esos datos y no más que migren a QGIS. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron hasta ahí? Igual eso está todo el paso a paso. Entonces, vamos a entrar. Ya tenemos la base de datos definida y guardada en un archivo con formato CSV, ¿sí? Para poder hacer un tratamiento dentro del SIG. Entonces, dentro del SIG vamos a correr un proceso que técnicamente se llama geocodificación o geocoding, ¿sí? Van a ver en los software geográficos más antiguos o de licencia privativa como ArcGIS o el antiguo ArcView, que se llamaba geocode, ¿sí? O geocodificación. ¿Está bien? Y después podemos decir que es más automático, menos automático, más autoasistido, menos autoasistido, supervisado, no supervisado. Bueno, eso va a tener que ver con la cantidad de instrumentos que utilicé o la cantidad de procedimientos que usé para lograr que ese punto se dibuje en el mapa. ¿Sí? Este proceso que directamente construye el punto a partir de la lectura de coordenadas, ese es un poco más exacto que el del dibujo, ¿sí? Pasa por menos manos, o sea, el error cartográfico de la construcción del punto va a tener dependencia con la calidad del instrumento. Si es un navegador, sabemos que tiene un error entre 6 y 7 metros en la horizontal, en la vertical un montón, salvo que sea un instrumento diferencial que el error es menor al milímetro, ¿de acuerdo? Yo voy a poner una tabla después de referencia para que ustedes tengan ese dominio cuánto equivale un grado en el terreno, ¿sí? Toda esa transformación que hace todo el tiempo los sistemas de información geográfica de decir, bueno, un grado equivale en el terreno a 111 kilómetros aproximadamente si estamos en el Ecuador. Obviamente que la distancia se va achicando a medida que me acerco a los polos, ¿de acuerdo? Entonces, esas relaciones entre unidad de mapa y unidad en el terreno lo hace todo el tiempo, aunque para nosotros es imperceptible, lo está haciendo todo el tiempo. ¿Está bien? En la era del papel, eso era más costoso, teníamos que usar la formulita que teníamos que calcular todo el tiempo esa transformación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese tratamiento en un SIG. Para ello, vamos a entrar en una instancia dentro de QGIS sin carga de mapa previo, en donde ustedes tienen añadir capa de texto delimitado. ¿Ven? ¿Ve este simbolito? ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ahí entramos al panel donde dice administrador de fuentes de datos, en donde acá vamos a hacer una lectura detallada de todo este panel. Es muy probable que si algunos de ustedes nunca entraron a este sector, esté todo comprimido, no esté seteado, ¿sí? Puede ser que esté así. ¿Ven que estoy haciendo clic acá a estas pistillas? ¿Sí? ¿Ven? Puede ser que ustedes no tengan nada, que yo tengo configuraciones que ustedes todavía no tienen. Ahora les voy a explicar qué significa cada una. En principio, vamos a ingresar a QGIS la tabla que acabamos de convertir de XLS a CSV. Entonces la ingresamos, ¿sí? Y yo la tenía cargada. Vamos a ingresar tabla GPS CSV, ¿sí? Yo me voy a referir a la otra pantalla, así no voy y vengo y no los pierdo a ustedes. ¿Ven? ¿Ven en principio? ¿Ven esto? No sé si se llega a ver. Ven que dice CCB valores separados por coma. ¿Ven? Acá automáticamente ya QGIS me obliga, es como que me intima.
Bueno, espero que tu codificación sea UTF-8, pero quizás no esté en UTF-8. ¿Ven las codificaciones que se despliegan? Hay muchas codificaciones que tienen que ver con textos sajones, con textos, con otras versiones de latinas, ¿sí? Un montón. La más nueva es UTF-8, ¿sí? Que responde a a nuestra codificación latina, ¿sí? En esta fase previa que dice CCB valores por separado por coma, y quizás a mí no me basta. ¿Ven? ¿Ven acá cómo están los textos? ¿Ven este preview? Yo voy a achicar todo esto. ¿Ven este preview? ¿Lo llegan a ver? Aunque sea más chiquito, más no puedo ampliar la pantalla. ¿Ven que está todo como amontonado? En mi caso, que dice uno punto coma. Me dividió. ¿Por qué me está dividiendo las columnas? En realidad, las tablas dentro de los sistemas se almacenan texto plano. Yo voy a hacer un paréntesis y voy a abrir esto en un bloc de notas. ¿Ven? Miren. ¿Ven en este bloc de notas quién oficia de separador de columnas o El de punto y coma. campos? El punto y Punto y coma. coma. ¿Ven? En mi tabla. ¿Ven? El punto y coma. ¿Por qué no la coma? Porque hay números separados por Porque coma. claro, si no se Porque confunde. porque la coma es un separador de decimales. ¿Está bien? Entonces yo la coma no la puedo elegir como separador de columnas. En este caso, ¿sí? En este caso. ¿Mm? Puedo elegir como separador de campos el punto y coma, la barra espaciadora, el tabulador, ¿sí? En base de datos, eso vale. O sea, la forma de ver en Excel bonita de las columnas delimitadas, eso es algo más pictórico, ¿sí? Que hace a un uso más popular de la base, pero en realidad las bases de datos se almacenan así, ¿sí? Por eso se reduce en bytes. La misma tabla en otro formato pesa más en XLS porque hay todo un formato, un formateo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, fíjense que hay algo que tengo seteado que me está separando las columnas a través de la coma, ¿ven? Entonces, ¿cómo cambio eso? Voy acá, opciones de registros. El primer registro tiene los nombres de campo, pero ves que no me sirve. Entonces, voy a delimitadores personalizados. ¿Ven? Acá, el punto y coma, ¿sí? Es el separador. ¿Ven? Acá, si yo pongo coma, ¿ven? La coma me destroza la tabla. Si pongo dos puntos, miren lo que me hace. Me acumula todo en un campo, ¿sí? Entonces, el tabulador, ¿qué hace? A ver si yo digo que el tabulador es todo en un mismo campo. Entonces, punto y coma. ¿Ven? Punto y coma es el que oficia de separador de campo. ¿Está bien? Entonces, esta parte ya está bien. No tengo que tocar más nada. Ahora, opciones de registros y campos. Miren, esto de una vez que lo hacen ya queda seteado para cualquier sesión de QGIS. Dice, el primer registro tiene los nombres de campo. ¿Qué pasa si yo saco eso? Miren, ¿qué pasó? Saqué el tilde, ¿qué pasó? ¿Qué perdí? ¿Qué aparece como nombre de campo? Destruí lo que definí como nombre de campo en el Excel. ¿Ven? Fil 1, fil 2, campo 1, campo 2, campo 3. ¿Ven? Primer registro tiene los nombres. ¿Ven lo que hace? Que asume que esos son los campos que yo definí cuando migré esta base desde el Excel o desde el Calc a CSV. ¿Entiende lo que hice? ¿Que esto es importante? ¿Sí? Detectar tipos de campos. Si yo no hago esa detección automática, miren lo que hizo. Si yo pongo detectar tipos de campos, yo había definido que estos campos, el X y el Y, principalmente necesito que sean decimales. ¿Sí? ¿Ven? Entonces me respetó la configuración que yo hice en Excel. En las nuevas versiones de QGIS, ¿ven? Igual me deja cambiar acá. En viejas versiones de QGIS, no tan viejas, esto yo no lo tengo, esta línea de comando. ¿De acuerdo? Detectar tipos de campo. El separador decimal es la coma. Miren esto, qué importante que es. ¿Sí? Que la decimal es la coma. En otros sistemas puede ser que el punto sea la coma. Cuidado.
Vieron que en el teclado depende de la configuración de Windows. Por eso es sistémico el trabajo que hace los SIG dentro de Windows. Hay cosas que están ya normadas dentro de, apela, dentro del sistema de información geográfica, apela a las configuraciones de Windows. Si Windows está estipulado que el punto siempre sea el separador de decimales, eso hay que atenderlo, hay que estar bien atento, ¿sí? Entonces acá dice el separador decimal es la coma. Dice recortar campo. ¿Qué quiere decir recortar campo? Y si sin querer me olvidé de ajustar los valores, la visibilización de los valores dentro de la tabla, lo puedo hacer acá. ¿Sí? Descartar campos vacíos. También lo mismo, lo que yo les expliqué. Que les dije, antes de exportar esta tabla, selecciono los datos que están comprendidos dentro, los datos que quiero migrar. ¿De acuerdo? Si yo me hubiese olvidado de hacer eso, bueno, acá tengo la oportunidad. El sistema que dice, bueno, hace un registro de todos los datos que tengo y hace el recorte en función de donde hay datos. ¿De acuerdo? Ahora, acá vamos a entrar a al algoritmo específico que nos permite construir la geometría a partir de la lectura de estos dos campos. ¿Ven donde dice definición de geometría? Tenemos almacenados tres tipos de operaciones posibles que podemos hacer a partir de haber entrado a esta sesión de trabajo denominada texto delimitado. Acá podemos hacer tres tipos de construcciones. Hoy vamos a hacer la que está justamente contemplada dentro de lo que dice coordenadas del punto. ¿De acuerdo? Entonces, el algoritmo, esto por ejemplo en ArcGIS está totalmente separado, es una función que está separada, está exclusiva. En QGIS la metieron dentro de este combo, ¿sí? Eso es la diferencia frente a otros SIG, ¿de acuerdo? Coordenadas del punto. Coordenada X dice, bueno, ¿cómo se llama el campo que usted tiene almacenado los valores que remiten al desplazamiento este-oeste? Bueno, para eso lo tienen que saber, que es una convención que rige para todos sistemas de información geográfica. Toda la teoría que le demos en la diplomatura, hacemos el esfuerzo que sea teoría que sirva para ser aplicada a cualquier tipo de software. Obviamente que cada software tiene personalizada algunas funciones, ¿sí? Asimismo, como personaliza las extensiones de los archivos, hay funciones que las denomina de manera distinta, pero teóricamente es la misma, en términos teóricos es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para en X es X long, ¿sí? O sea, X siempre van a ser los movimientos, los desplazamientos este-oeste. Y Y son los desplazamientos que remiten a los desplazamientos norte-sur, ¿de acuerdo? Entonces, SRC de la geometría. ¿Ven que eso está impuesto por mi sistema, por QGIS? Pero eso no quiere decir que fue inteligente, ¿está bien? A qué hago referencia? Yo consumí un CCB y infiero que esos puntos que fueron tomados en campo fueron tomados por un instrumento que ya estaba seteado en el marco de referencia WGS84. Pero no siempre es así. Si ustedes compran un instrumento y lo prenden por primera vez, es muy probable que para el caso argentino esté seteado en campo Inchauspe, que haga referencia a un sistema antiguo de referencia de la Argentina. ¿Y eso qué quiere decir? Y que me va a hacer un desplazamiento en terreno importante. Y si me acerco a los polos, más importante va a ser el desplazamiento. Entonces, referir a un sistema de referencia antiguo o inadecuado implica que voy a tener un error cartográfico, un desplazamiento de lo que debería ser la posición real. ¿De acuerdo? Acá hago inferencia que mi sistema fue seteado en WG84, pero si alguien me dice, por ejemplo, en la actualidad tengo colegas que trabajan en YPF,
o en campos cercanos a Vaca Muerta, utilizan cartografía que refieren a otro sistema de referencia más antiguo, porque toda la cartografía y todos los hallazgos están hechos en ese sistema para aludir a esa cartografía. Entonces tienen que directamente setear ese instrumento en ese sistema, ¿de acuerdo? Entonces ahí voy acá y elijo el sistema, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿de acuerdo? En este caso, yo oficio de metadato. Esos puntos están tomados bajo el marco de referencia WGS84. Entonces lo dejo acá. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque si aludo a otro sistema, esas coordenadas van a estar corridas con respecto a la posición referida al marco actual. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo esto, ¿sí? Hago añadir, cerrar. Y ahí tengo los puntos. ¿Quedó claro? ¿Pudieron hacerlo? Hasta acá. ¿Pudieron seguirlo? Sí, sí. Sí, entonces, Sí. acá tienen todo en la diapositiva, tienen toda la metadata con respecto al significado de lo que acabamos de hacer para que le quede por escrito. Es importante, y alude a la pregunta que hubo por foro, que esto, el ID, está hecho a propósito, alude a una de las reglas de topología más básicas, que cada objeto tenga una relación única con su geometría. Porque cuando hagamos la clase de dibujo va a haber una regla que vamos a correr de que detecte estos problemas geométricos o topológicos que no puede haber dos puntos que refieran a la misma posición, ¿sí? Sí puede haber en distintas tablas, pero en la misma no, ¿sí? Eso es duplicidad. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué Perdón, quiere? profesora. Sí, dime. Perdón. Eh, ya intenté varias veces y me aparece un cartel que dice algunas características de su libro pueden perderse si lo guarda como CSV. Estás ¿Desea antes de seguir este utilizando en proceso. este formato? Sí, depende de la versión que vos tengas de Excel. Mm, Decirle todo que sí. sí. Aunque te pregunte Ajá. si estás usando una versión más antigua, anterior a la actual de Excel, te lo va a preguntar como 4 veces. ¿Estás segura que querés ese formato? ¿Estás segura? Sí, Cuando te querés ir, te lo va a preguntar de nuevo. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. En cuanto le decís que no a alguna de esas preguntas, tenés que hacer todo de nuevo. está bien. Decir todo que Bueno, sí. Y listo. cerrar el Excel para Ahora- que no quede ningún residuo. ok, listo. Gracias. ¿Sí? Si quieren, vuelvo a repetir cómo se hace el ingreso y el seteo. ¿Necesitan que lo vuelva a No, no, repetir? no, no. Yo en mi casa no lo entendí perfectamente, pero Bien, solamente era ese cuadro que me aparece. bien. Mientras yo explico esta parte, podés hacer el ingreso, cualquier cosa me volvés a preguntar. El resto, ¿cómo está con el sistema? ¿Pudo? Bueno, por ahora me van diciendo, ¿eh? Por ahora tenemos estos puntos que no sabemos dónde están, pero ven que yo tengo un movimiento de mi cursor, aparece el EPCG 4326 y bueno, para juzgar en dónde estoy, puedo ingresar justamente en X y Z tiles. ¿Se acuerdan? Por default que cargó esta versión de QGIS debe tener OpenStreetMap. Bueno, a OpenStreetMap lo pongo por debajo para poder ver los puntos. ¿Ven? Los puntos que tienen una distribución espacial en todo el planeta, ¿no? Entonces, todavía esta tabla no es una cobertura, ¿sí? Aunque yo tenga, digamos, abro la tabla, tenga la estructura, ¿ven? Acá tengo la tablita ya en formato de base georreferenciada, pero ¿qué es lo que no puedo hacer? No la puedo editar. ¿Se acuerdan que hicimos una clase como la compañera al inicio de esta clase preguntó que hicimos cambios en los campos? Bueno, no la puedo editar porque está temporal, ¿sí? Es un CCV que está activo, ¿sí? O sea, si yo quiero hacer un cambio a esa tabla, la tengo que guardar estructuralmente, ¿sí? Hay dos formas de guardar este proceso de georreferenciación.
Una de manera estructural. ¿Qué quiere decir de manera estructural? Que me pare sobre la misma y haga exportar, guardar objetos como. ¿Sí? Hago guardar objetos como y acá defino. ¿Lo quiero guardar como JFile? ¿Lo quiero guardar como GeoPack, que es el formato nativo de QGIS? Como JFile, como GeoJSON, ¿sí? Abierto. Vamos a guardarlo como JFile. Y bueno, a eso defino el formato. Siempre primero defino el formato, JAFE. Y luego voy a definir a dónde lo voy a arrojar. ¿Qué nombre le voy a dar? Entonces, defino la carpetita de trabajo. Siempre tengo que ser ordenado en ese sentido. Entonces, cuando hago el proceso de exportación, la voy a guardar con el nombre de, por ejemplo, para no poner a todo punto .gps, etcétera, puedo poner, bueno, puntos, por ejemplo, puntos, ¿de acuerdo? Guardar. Ahí estoy definiendo el nombre y acá puedo hacer una operación inmediata, pero la voy a guardar como en geográficas y en el marco de referencia WX84, ¿sí? Pero ¿puedo cambiar de proyección? Sí, puedo acá definir de guardarla en otro sistema. No va a ser adecuado porque esta dispersión espacial ocupa todo el mundo. Entonces, la verdad que no me conviene guardarla en un sistema, salvo que sea pseudo Mercator, que es el sistema de proyección que utilizan los OpenLayer. Pero acá, recuerden que pueden hacer eso, pueden reproyectarla. La voy a dejar como estaban, ¿sí? De origen. Aquí también voy a respetar el formato de texto, la codificación del texto, que recuerden quién va a guardar, cuál es el archivo que me va a guardar. Recordemos, yo estoy acá en el explorador de Windows, ¿sí? Estoy en esta carpeta que está como CCB. Ahora yo voy a guardar, voy a construir una cobertura nueva para que sirva de intercambio, para que yo la pueda usar para cualquier momento, que sea una tabla estructural que me guarde este proceso que hicimos, ¿sí? Entonces hago aceptar y ahí automáticamente la ingresó dentro de QGIS. Ahora voy a chequear en el explorador. ¿Ven que se recreó todo? ¿Ven? Este es el CCB, el punto de partida. Ya no tiene más dependencia. Esta es la nueva tabla, la nueva cobertura, la nueva base de datos georreferenciada. ¿Ven que se construyó el archivo SHP, SHX, el PRJ, la DBF, el CPG y el QMD? ¿Quién es el CPG? Si yo lo abro en un blog de notas, recuerden que me está diciendo la codificación. Esa es la información que tiene almacenada. Es un dato adicional. ¿Lo puedo borrar este archivo? Sí, se puede borrar, porque no es nativo del shapefile. El shapefile va a funcionar si tengo el SHP, el SHX, la DBF y el PRJ. ¿Sí? ¿El QMD quién es? El metadato. Si lo hablo en un blog de notas, es el metadato, que lo tengo semi vacío todavía. ¿Sí? Lo puedo alimentar al QMD si lo edito dentro de QGIS. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Acá tengo toda la base geográfica. Si yo tengo que pasarle esta base geográfica a otro compañero, y lo mejor que hago es comprimo, ¿sí? Y le paso el archivo comprimido. Tengo que pasarle todos los archivos. Por eso siempre eh, propiciamos que ustedes a todos esos archivos los compriman en uno para que sea más fácil de subir al campo, mandarlo por mail, por WhatsApp, ¿sí? Todo en un único archivo. Pero el shapefile se manda con toda esta cantidad de archivos. ¿Sí? No se olviden de eso cuando se les solicite enviar los archivos que componen la capa shapefile. Cuando le digo, manden la cobertura en formato shapefile, implica que ustedes seleccionen todos los archivos que se llamen igual y los guarden como única capa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? No se olviden. Si yo les pido una cobertura en formato JFAT, tienen que mandarme toda la colección de archivos que se llamen igual. ¿Ven? Van cambiando las extensiones. ¿De acuerdo? Entonces, yo la tabla GPS ya la puedo sacar. ¿Ven? Porque ya la tengo físicamente guardada.
Ahora, ese CSV yo lo podía haber guardado en el proyecto de trabajo. Si yo generaba un proyecto de trabajo, también se me guardaba el algoritmo, pero no físicamente. O sea, el proyecto de trabajo, voy a poner el ejercicio, por ejemplo, pongo un nombre, ¿no? El proyecto. El proyecto de trabajo me guardaba esa operación que hice, me mantenía el CSV geocodificado. Pero siempre tengo que reservar el proyecto, no me sirve para transmitírselo a un compañero. O sea, la mejor operación es convertirla como dato estructural, ¿de acuerdo? O ¿Sí? sea, Nora, una Sí, consulta. sí, sí, todas las El que quieran. CSV, si primero guardamos el CSV, Ujú. eh, ese es el que yo puedo luego aplicar en otro proyecto. O sea, si guardo el proyecto como está, como me dijiste recién, lo guarda como con todas las características, pero si guardo el CSV aparte, Ah, está lo puedo guardado, aplicar a sí. otro, lo Claro, aplico a otro proyecto, ¿me permite? claro, volver a geocodificarlo. Claro, eso, ajá. Sí, Bien, bien. sí. O Bien. suponete que a vos te dicen, ay, no, me equivoqué, la coordenada que te pasé es errónea. Bueno, vas al CCB, modificás la coordenada y la volvés a ingresar al sistema para que lo referencie. Ah, bien, bien. Claro. ¿Está bien? Sí, Sí, sí. es para mover la coordenada. En ese caso, vamos a hacerle un estilo. De paso, repasamos que otra pregunta que hubo por foro, que no quedó muy claro, un falso verdadero que está en el ejercicio, en la actividad de cierre, que se pregunta si el QML puede ser parte, puede integrar una cobertura o una base de datos georreferenciada en formato shapefile. Sí, bueno, entonces vamos a construir un QML, ¿sí? Un QML que además tenga la posibilidad de ver la etiqueta para toda apertura y el formato, ¿sí? Entonces, eh, vamos a las propiedades del punto, vamos a la simbología, ¿sí? Y puedo asignarle una simbología que ustedes puedan ver, que les guste. Yo tengo una de favorito, esta, por ejemplo, eh, para que ustedes la puedan ver, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ¿sí? Una simbología para que la puedan ver ustedes. Ahora, si yo quiero además las etiquetas, ¿sí? Le voy a decir que me etiquete por el campo ID. ¿Está bien? ¿Sí? Campo ID. ¿Ven? Y además le voy a poner un buffer para que tenga halo. Hago aplicar, aceptar. ¿Ven? Se ve la etiqueta, ¿sí? De cada punto. ¿Ven? Como está en la diapositiva. ¿Sí? Ahora, supongamos que, bueno, yo esto lo guardo en el proyecto de trabajo. El proyecto de trabajo me guarda la asignación de estilo, porque el estilo no se guarda estructuralmente. Necesito del apoyo de la generación de un archivo ad hoc. Esa generación de archivo ad hoc es QML en QGIS. ¿Está bien? Y además el QML me permite guardar otras cosas. Por ejemplo, en este caso, las etiquetas, hasta cambiar los alias, los nombres, ¿sí? De campo. Hoy vamos a ver eso. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que el QML guarda la simbología y además las etiquetas para toda apertura. ¿Dónde lo guardo? ¿Cómo lo genero? Recuerden este truco. Si generan el estilo, ¿sí? Guardo el estilo y como QML y lo guardo con el mismo nombre en donde está la capa en mi caso se llama puntos, ¿ven? Le pongo el mismo nombre, ¿sí? El mismo nombre, ahí, ¿ven? Puntos. Si al QML lo denomino igual que el resto de los archivos que componen el shapefile, me va a garantizar que para toda apertura, miren, yo cierro, descarté los cambios, ¿eh? Abro una nueva sesión de QGIS, cargo QGIS, espero que abra y cargo el archivo. Voy a cargar el archivo que se llama puntos, ¿sí? Añadir, cerrar.
¿Ven? Para cualquier apertura, independientemente del proyecto que tenía antes, el objeto se va a ver igual para todos los casos, ¿sí? Eso es porque el QML se llama igual. En cuanto difiere de un carácter, lo llamo distinto el QML, lo voy a tener que llamar manualmente, ¿sí? O sea, ¿qué es manualmente? Y lo tengo que cargar acá, estilo, cargar, y lo cargo en el lugar donde esté. Yo acá ya lo tengo llamado, pero si tenía otro nombre, lo tenía que cargar manualmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para corroborar que todo estaba igual que antes, fíjese que yo abrí un nuevo proyecto, ni siquiera recuperé el proyecto anterior. ¿Entendieron eso del QML? Y acá el QML, si voy al explorador, ¿ven? Ya integró, creado los 1921, está ahora acoplado a la estructura del resto de los archivos Shapefile. El QML también se puede crear, puede acoplarse a una capa especial que vamos a ver la clase que viene, que es CSV con formato WKT, y se puede acoplar a un GeoJSON. En el caso de la actividad de cierre, en el multiple choice, en el verdadero o falso, hay una pregunta que dice, el QML puede ser parte de una cobertura en formato JSON? Sí, esto demuestra que sí. ¿Quedó claro esta parte? No sé si estaba presente la persona que hizo esa pregunta. Pero bueno, esto quedó grabado y espero que lo puedan escuchar a esta grabación si no están presentes. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Ven? Acá está toda la exhibición de la construcción del QML. ¿Hasta acá quedó claro? ¿Alguna pregunta antes de avanzar? Porque voy a hacer un agregado especial. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Le salió a aquellos que estaban un poquito más atrasados? ¿Le salió? Sí, profe. Bien. Nora, si no tenés Sí, mucha molestia, no, no ¿podrías es repetir el molestia. último paso para guardar el estilo? Sí, ¿cómo no? Gracias. No, de nada. Yo lo que voy a hacer ahora es destruir el QML que tenía guardado. Por ejemplo, está la capa activa, no le hace nada, no hay ningún perjuicio, porque no es estructural el QML. ¿Ven? Lo borré del explorador. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cierro, saco la capa ahora, la elimino la capa. O sea, eliminar la capa quiere decir sacarla de esta sesión de QGIS, ¿no? Agrego la capa de nuevo, añadir, cerrar, y no está más el estilo, ¿ven? Lo perdí porque el QML desapareció. ¿Está bien? Ahora lo voy a construir a pedido del compañero. Entonces voy a ir a simbología, ¿sí? Y elijo cualquier cosa. A ver, este símbolo, por ejemplo. Aplicar. Chequeo. Bien, me gustó, por ejemplo. ¿Listo? Elegí ese. Además, yo ya acá puedo guardar el estilo con esos. ¿Sí? Lo puedo guardar ya al QML. Entonces voy al disco y lo guardo en el mismo lugar en donde reside el resto de los archivos si le pongo el mismo nombre, ¿ven? Si le pongo el mismo nombre del resto de los archivos, me asegura que para cualquier ingreso, eso lo tengo garantizado. ¿Está bien? Ahí ya guardé un QML. Ahora además quiero que se etiquete, por ejemplo, que tenga la etiqueta formateada. Voy a etiquetar, en vez por ID, por fuente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hago aplicar, aceptar. Entonces está Google, VARA, que es la base de asentamientos humanos en la República Argentina, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la voy a guardar o lo sobrescribo el archivo, que hago guardar estilo, y puedo sobrescribir el archivo que ya construí. Sí, lo puedo sobrescribir, lo piso. Aceptar, aceptar. ¿Salió? ¿Quedó claro cómo se construyó? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quedó ahora? Quedó Sí. claro. Bien. Si Sí, yo... Nora, sí, disculpa, No, gracias. no, no, está bien. Si yo, por ejemplo, ahora cambio y hago uno de ID y lo guardo estilo, pero con otro nombre.
Por ejemplo, pongo estilo ID. Hago otro QML, hago aceptar, ¿sí? Yo saco la capa, la saco de acá, ¿sí? Voy al explorador. Ven que acá tengo estilo ID QML. Tengo otro. Yo puedo tener un montón de mapas temáticos asignados al mismo mapa, a la misma cobertura. Bueno, voy a traerlo. Traigo la base de puntos y yo tengo este ya asociado. Eso es peligroso porque si yo quiero ahora asociar, miren esto, cargo el estilo, el otro, ¿sí? El que dice estilo ID. ¿Ven? ¿Que no me deja? Acá está. ¿Ven? Estilo ID. Ahí le cargué el de estilo ID que tiene los ID. ¿Sí? Pero si yo me voy y lo voy a ingresar, va a aparecer el que está por defecto. ¿Está bien? Yo puedo cargar tantos estilos siempre y cuando no modifique los campos. Si yo hubiese cambiado los campos estructurales y ese estilo no me sirve. Yo puedo mantener con el otro la misma estructura, no modifico los datos y generar estilos. Bueno, si ambas partes concilian no modificar los datos, con que me pasen el estilo, ya está. ¿Sí? Que es parte de la devolución que ustedes tienen que darme en el ejercicio guiado. ¿Mm? Bien, a continuación vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Que quizás lo podemos recuperar cuando veamos la base este, de puntos. Les voy a mostrar una herramienta nueva que ante todo prefiero, ¿ven este combo de objetos que tienen acá? ¿Ven? ¿Sí? ¿Lo ven esto? Si hacen botón derecho del mouse sobre el panel gris, se llama Lat Long Tools Toolbar. ¿Lo tienen ustedes? Si no lo tienen, lo tenemos que agregar como complemento. No recuerdo si eso viene por default. Pueden chequear si hacen botón derecho del mouse, con el mouse, Yo no lo sobre tengo, Nora. Lat Yo Long tampoco. Tools. Bien, entonces vayan a complementos y de paso vamos sumando, ¿sí? Van a complementos, van a todos, ¿ven? Y hagan lat, eh, aguarden, esperen que para que aparezca lat long. Ya les digo cómo lo tienen que, es una herramienta súper, se llama lat long tools. Es esta la que tienen que poner. Es un complemento que se agrega, ¿sí? Si van a todos, ¿sí? Si van a todos, lat con tipear lat, ¿ven? Es un plugin que se llama lat long tools, ¿sí? Hecho. Bien, entonces lo instalan y además lo visualizan, ¿sí? Lo dejan visible. Cierran. Entonces eso aparece acá. Ustedes lo pueden desactivar desde acá también, ¿ven? Lo activan. No es necesario que lo tengan todo prendido. ¿Está bien? ¿Ven? Esta es la herramientita que se agrega. Tiene muchas cosas interesantes. Hoy vamos a ver un par de ellas. Muy interesantes. Como por ejemplo, ¿ven este primer herramientita? ¿A qué voy con esto? Supongamos que de esa tabla de puntos, alguien me dice, bueno, me tire una coordenada más. Ah, y agregame la coordenada que tomé en campo, ¿no? Me la tiran en un papel o me la dan por mail o por WhatsApp. Bueno, o en su defecto dice, bueno, aproximadamente hace clic en tal lugar del planeta y copia la coordenada. Es un hipotético caso, pero para que vean potencialidades que se van agregando con los sistemas. Esta primera herramienta se puede hacer clic en algún sector del mundo, se eleva la memoria para hacer recuperar en otra instancia. La idea es que usemos esta herramienta que es capaz de introducir un registro en una tabla estructural, en una tabla, en una base de datos georreferenciada.
¿Cuál? La que recién construimos, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes, esto va a ser a piacere, o sea, cada uno puede hacer un clic, miren esto, en el mapa, ¿ven? Y acá dice lat long coordenadas, ¿ven? En cualquier lado. Y ven que acá también se escribe acá abajo, aparece esta lectura, ¿ven? Sí, que aparece como algo temporal, miren, hago de nuevo clic, ¿ven? Aparece bien escrita toda la coordenada, después se va a borrar, es como momentáneo, ¿sí? Esto se eleva al caché, supongamos que hago algo cerca de Brasilia, ¿sí? Con esta. Y ahora voy y quiero así, quiero que esa coordenada ingrese adentro de la base de puntos. Para eso la tengo que tener editada, ¿ven? ¿Ven? ¿Sí? Entonces, si la tengo editada, ¿m? La tengo que tener editable. Entonces hago clic, editable, ahora hago clic de nuevo, ¿sí? A ver, aguarden. No sé por qué no se me está activando. Eh, esperen, porque esto tendría que haber funcionado automáticamente. Vamos a ver, esperen, a ver si a ustedes les esta herramienta. Aguarden, Ah, ahora sí. No, a mí no se me activaba. O no lo veía en todo caso. Esperen, ¿Ven? Ahí. Sí, ahora sí. Entonces, si tomo un valor, ¿ven? Cualquiera cerca de Brasilia, voy acá. Ah, no lo veía yo activo. ¿Ven? Y ahora, botón derecho del mouse y hago pegar. Esto sería una forma de extraer un punto aproximado. Pero si alguien me dicta las coordenadas, las tengo que escribir de esta manera. ¿Ven? Punto. Ven que acá el punto. Sí, Martín, decime. ¿Ven Sí, una? Nora, vos sabés que hago botón derecho y me abre una página en el navegador de OpenStreetMap. Porque habrás hecho. Cierro acá. Este pinche hiciste. Pruebo. ¿Ves? Hiciste la otra herramienta de al lado. Está buenísima esta. Eso lo iba a mostrar después. Pasa que Eh, la que vos activaste yo la tengo inhabilitada. ¿Cuál? ¿Esta? ¿La primera? No, la que está al lado de la llave inglesa, a la ¿Esta? izquierda. Bueno, ¿Sí? viste que a mí también me pasó lo mismo. Es como que no reaccionaba la capa, la herramientita. Vamos a hacer que reaccione. Eh, bancame, voy a cerrar el modo edición. ¿Ves? Así me aparecía a mí. Me pasaba lo mismo que a vos. ¿Sí? Vamos a empezar de nuevo. ¿Sí? ¿Todos igual? Bueno, vamos A a... mí Dale. también me aparece así, Bien, ¿ven? A mí también me pasó al principio. inactiva. Eso. Entonces, voy a pararme acá. Tengo activa la herramienta. ¿Sí? Hago abrir ahí. ¿Ven? Abro la edición, se debería prender. ¿Le sucedió? No, me activa la edición, pero no está muerta. ¿Está muerto? Vamos de nuevo. Cierro. ¿Sí? Supongamos que cierro esto. Si no, cierren. ¿Ven? Desactiven lat long. ¿Sí? Desactívenla. Editen. ¿Sí? La tabla, la cobertura, puntos. Si está como shapefile, ¿no? Esto funciona como shapefile. Activo lat long. ¿Sí? Y tendría que estar eh, lista para ser usada. ¿Ven? Tendría que estar. En mi caso no hay forma, no se activa. Puede ser que esté tildado. A ver, vayamos de nuevo. Página, nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Quizás necesita que QGIS levante todo QGIS. Cierren QGIS, porque a mí había algo en el caché. Hagamos todo lo mismo. A mí ya me funciona. Pero depende también la velocidad del procesador que tengan. Quizás, como recién la habilitaron, hagamos un refresh completo. ¿Sí? Abrí QGIS. ¿Está bien? Levanten ahí ya está levantada, ¿ven? Lat long.
ya la tienen a la herramienta, ¿sí? Ahí Eh, reinicié el QGIS, o sea, cerré todo sí, y y lo volví anda. y sí, se activó. Ahí está, necesitaba reiniciarse. Ese es un tema de caché, de actualización. Ahí está, claro, porque necesitaban que lo registre, ¿sí? Ahí yo también hago lo mismo, ¿está bien? Y ahí tengo la herramientita. Entonces, esperen que acá se me acumuló todas las herramientas, no sé qué lío hizo. Ahí, acá. Inicio. Acá están las herramientitas. Ahí está. ¿Ven? Listo. Bueno, está bueno que haya pasado eso, porque claro, yo ya la tenía, pero está bueno que haya pasado eso. Entonces ahora, edito la capa, ¿sí? Si hacen clic acá, ven, ya aparece. Bueno, esto es una forma. Ustedes cargan las coordenadas. ¿Ven que acá está indicado cómo cargar las coordenadas? Miren esto, antes de seguir. Dice coordenada en este orden, lat, coma, separadas por coma, espacio y el resto de las coordenadas, que responde al movimiento este-oeste. Quiere decir que si la coma es el separador de la coordenada, el decimal es el punto. ¿Sí? ¿Ven cómo está este complemento hecho? Miren esto. Acá tienen una forma de decir, bueno, ¿a quién vas a cargar primero? ¿A la latitud y luego a la longitud? ¿O la longitud? Podés cambiar el orden. ¿Ven? De carga. ¿Comprenden eso? ¿Qué significa esto? Si primero cargo la longitud o la latitud o viceversa. ¿Sí? Por default está primero la latitud. ¿Sí? La I. ¿Está bien? Acá, por default, ya promueve que estés ajustado al WGS84. ¿Está bien? Ahora, acá puedo cargar la mano, pero yo hago exit. Voy a hacer, Basta, basta. voy a hacer un clic, ¿sí? Cago en la mierda, la puta. Cuidado, el audio, chicos, ¿sí? Hago clic, ¿sí? Copio una coordenada cercano a Brasilia, voy acá y hago botón derecho del mouse, pegar. ¿Ven? ¿Sí? Ahí ya pegué la coordenada. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero ingresar a esta base de puntos. Hago add feature. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo obviar todo esto y después lo tengo que cargar a mano o, eh, ¿sí? Tendría que haber copiado las coordenadas en algún lado. Bueno, yo en este caso, a ver, la voy a guardar en este lugar, porque si no me las pierdo. Acá me hago el machete, ¿sí? Y acá digo, bueno, tenía 10 puntos, pongo el punto 11, ¿sí? Acá ya ingreso permanentemente los valores, ¿ven? 0,63, bueno, voy a copiar, copio y pego, ¿sí? Acá, ¿ven? Y acá copio y pego estos valores, ¿sí? Y acá pongo, la fuente es OSM, ¿está bien? Del OpenStreetMap lo saqué. Hago aceptar. Miren automáticamente lo que hizo. Me lo pegó. ¿Ven? Hago exit. Voy a verificar que ese punto ingresó. OSM, ¿ven? Y además lo, lo, lo cargué. Si no hubiese hecho esa carga, aparecía el registro vacío, lo tenía que cargar. ¿Vieron lo que hizo? Sí, es otra forma de ingresar a una base existente un punto. ¿Sí? Perdón, una pregunta. Sí, ¿Podría agregarlo directamente desde la tabla? agregar desde la tabla. Que vos ingreses desde esta tabla coordenadas, no. Sí. Lo tenés Ah, que agregar de esta. O sea, sí, de la forma de agregar un punto mediante el tipeo lo tenés que hacer como te lo enseñé. sí. Vos Como podés las agregar. tablas las puedo ¿Cómo? editar, como las tablas las podemos editar, me quedé pensando si se podía hacer desde la tabla directamente. Acá estás cargando un punto. Ujú. ¿Sí?
hacer un add record. El add record lo haces como lo acabo de mostrar. Ok. Lo que acabo de mostrar es agregarlo desde la tabla. Es un Ah, complemento que se agrega. O sea, ok. sí, o sea, desde la tabla, tu pregunta es, desde la tabla, pero ¿qué es desde la tabla? Acá es un proceso de georreferenciación. Entonces, Sí. ya desde la base de datos geográfica estás agregándolo. Si vos querías agregarlo, como lo hicimos inicialmente, y lo agregabas en el CSV y hacías todo el proceso de georreferenciación de nuevo. Pero ya una vez que la base está georreferenciada, el método de agregar un punto mediante coordenadas específicas es el método que te expliqué en QGIS. Ok, gracias. ¿Está bien? Ahora, si vos querés agregar un punto, pero desde el método inverso, bueno, eso lo vamos a hacer en la clase de dibujo. Mantenés editable, vas a esta herramienta que se activó acá y agregás el punto. ¿Está bien? Esa es otra forma. Eso lo vamos a volver a repasar en la clase de dibujo, Sí. ¿sí? Ok, Pero el método que les enseñé recién es cómo generar puntos a partir de la carga de coordenadas X e Y. ¿De acuerdo? Esa es la consigna de hoy. Esto, Nora, Sí, es una forma, por decirlo de alguna manera, perdón si soy impreciso, de no, modificar estructuralmente los atributos de la tabla, ¿no? Porque una vez que los cargaste ya queda incorporado. En este claro, caso, acá el campo agregamos un 11. registro más, claro, estructuralmente. Es un registro más, es re importante el proceso que hicimos. Bien. Claro, claro, es estructural ya. Por eso el método para agregar el punto mediante la carga de coordenadas es este, ¿sí? Con este complemento. En QGIS, en otros software geográficos se hace de otra manera. ¿Está bien? A QGIS le costó agregar esta herramienta. Era muy precario en ese sentido. ¿Mm? O sea, vos querés seguir agregando puntos, bueno, alguien te tira una coordenada, la tipeás, le decís add feature, ¿sí? Y te aparece el cuadro de diálogo que vimos recién, la tipeás y listo. ¿Sí? Por ejemplo, acá les di una coordenada. Yo voy a copiar esta que es otra coordenada. A ver, voy a, en la que está en el PDF, ¿no? Hago otra vez este sistema, ¿sí? Hago esto, add feature. Yo podría haber dejado en blanco esto. Si lo dejo en blanco, eh, ¿ven? Que se construyó el registro. Se me siguen construyendo registros. La relación es 1 a 1. ¿Sí? Con la diferencia que acá, bueno, voy a tener que poner 12 a mano y recordar cargar a mano en esta instancia. Cargarla acá, copiar esta coordenada acá, Ah, ¿sí? A mano, ¿sí? Y si me olvidé, nosotros vimos una función que era pesos X, pesos Y, y que lo hace, lo recalcula. ¿Se acuerdan? Que en Calculate, ¿sí? Si actualizamos los valores de la columna XL long, eso lo vimos, ¿se acuerdan en la clase de teórico práctico de rellenar campos? Bueno, voy a la tabla geometric, a la función geometría, y calculo en X la función, le corro la función pesos X. Hago aceptar, ¿ven? Y ya me la llenó, ¿sí? Bien, ahora le corro la función, esto ya lo vimos, pero no está de más pasarlo. En ILAT le corro desde el operador que corre funciones desde el punto geométrico, pesos Y, ¿ven? Ahí me completó el registro. ¿Ven? Al registro 12. Voy a QGIS y ahí lo ven, ¿no? Ahí está señalado, ¿ven? En amarillo. ¿Sí? Ya estamos integrando cada vez más. Hoy hicimos geocodificación, o sea, la construcción de una base geométrica a partir de la lectura de coordenadas X e Y, posicionadas en dos campos diferentes. La clase que viene vamos a ver otro tipo de proceso, que también va a dialogar en el proceso de construcción de objetos. ¿Mm? Entonces, la idea es
pasar por todas las funciones, ¿sí? Que nos permiten construir objetos geográficos. ¿Está bien? Y esta que les mostré es bastante novedosa. ¿Mm? Obviamente que después alguno de ustedes eligió este pinche y hizo acá, automáticamente abre, ¿sí? Abre el OCM, la página de OpenStreetMap oficial, y les muestra desde el geoportal, ¿sí? El punto. Les abre una sesión en el navegador, ¿sí? Es como una variante que tiene. Y después este que está acá, esta lupita, se hacen clic, ¿sí? También les muestra hacia dónde va, ¿sí? Les abre la, la, mm, el Open Layer. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Le salió? Con eso quedaríamos, digamos, cerramos esta parte teórica, teórica práctica. Hacemos un intervalo, ¿sí? Para un pequeño descanso. Y la idea que mientras, para que ya estén preparados, si van al campus, tengan ya preparada en vista el ejercicio guiado 3 que lo vamos a comenzar, y los materiales, ¿sí? Para empezar a trabajar, porque tiene varias consignas dentro del ejercicio guiado 3 que tiene que ver con selección de objetos, guardado de selecciones, comandos, operadores lógicos, ¿eh? Para ir complementando lo que ya han visto. Porque ustedes vieron carga de datos, actualización de valores de una columna, aplicación de funciones. ¿Se acuerdan que vimos calcular el área, calcular las coordenadas? Recién volvimos a mostrar, agregamos objetos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir complementando con este ejercicio. Entonces, voy a cerrar, dejar de compartir, cierro este video, no se vayan de la sala, solamente cierren el audio y